Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día, en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número 2. Estamos trabajando en el capítulo número 6, los regímenes militares del siglo XX en El Salvador. Este día corresponde el contenido 6.3, el cual se titula Tercera fase, el autoritarismo conservador de estructura modernizante del gobierno del general Carlos Humberto Romero entre los años de 1977 a 1979. Los civiles conservadores esperaban del general Romero que neutralizara rápidamente a la oposición de izquierda y suspendiera definitivamente los intentos reformistas de sus predecesores. La campaña presidencial de Romero recibió grandes cantidades de dinero de las organizaciones conservadoras del sector privado, incluyendo a la ANEP y el Faro, que había conducido la oposición contra la reforma agraria de Molina. El sector privado había pagado literalmente la presidencia de Romero y esperaba que él actuara de acuerdo a sus deseos. Los hechos históricos prueban que Romero llenó esas expectativas y realizó una extensa e intensa represión. Una terrible violencia estatal se desató bajo la presidencia de Romero, a pesar de que hubo breves periodos en los que la intensidad de la violencia disminuyó. Romero permitió significativas aperturas políticas entre agosto y noviembre de 1977, inmediatamente después de su toma de posesión, y otra vez de enero a marzo de 1979, en un periodo de intensa vigilancia y supervisión internacional por el respeto a los derechos humanos. Además, a pesar de las presiones de la élite social conservadora para impulsar una guerra sucia contra la izquierda, Romero no dio carta blanca a las fuerzas de seguridad para tal acción. Irónicamente, las fuerzas de seguridad tuvieron que esperar a que Romero fuera derrocado por un golpe de Estado, realizado por jóvenes oficiales reformistas para realizar el baño de sangre que la derecha civil y los oficiales de línea dura creían que era necesario para alcanzar la estabilidad política. El periodo comprendido entre su elección y la toma de posesión demostró ser extremadamente peligroso para los opositores del general Romero. 8 días después de las elecciones fraudulentas del 20 de febrero de 1977, fuerzas gubernamentales dispararon contra una vigilia de protesta realizada en el centro de San Salvador. La protesta había iniciado el 21 de febrero con una marcha encabezada por el coronel Claramont, el candidato de la Unión Nacional Opositora. 1. Entre 40.000 y 60.000 personas asistieron a la marcha. Posteriormente, una vigilia fue organizada en la Plaza Libertad. Alrededor de la medianoche del 28 de febrero, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía de Hacienda rodearon la plaza y ordenaron a las 1.000 personas congregadas, en el lugar que se dispersaran. Claramont pidió a los 2.000 manifestantes restantes que permanecieran reunidos juntos, alrededor de la iglesia El Rosario, cantando el himno nacional. Las fuerzas gubernamentales, inmutables, abrieron fuego. Lo que sucedió después es todavía confuso. Cientos de los que intentaron escapar por la única calle que no estaba bloqueada por los efectivos militares fueron capturados, y aparentemente algunos de ellos fueron asesinados. Algunos testigos vieron alrededor de 160 cadáveres ser colocados en camiones y trasladados fuera de la plaza. Por lo menos 15 personas que intentaron escapar fueron asesinadas y testimonios de segunda mano refieren haber visto 100 cadáveres en los hospitales públicos de la ciudad. Algunos reportes dicen que las fuerzas de seguridad dispararon por más de 4 horas. Esta acción fue una clara y sangrienta señal a la oposición política de que la era de competencia electoral y apertura política había terminado. La reacción inmediata del movimiento popular frente a la masacre fueron demostraciones espontáneas de protesta en San Salvador y Santa Ana. Las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, uno de los grupos guerrilleros, se autocriticaron por no haber coordinado mejor la respuesta popular, debido a que las organizaciones guerrilleras no tomaban seriamente las elecciones.
Estas no podían reconocer el potencial insurreccional de la situación creada por el fraude y la subsiguiente represión. Sin embargo, las organizaciones guerrilleras y sus organizaciones populares asociadas se beneficiaron de la bancarrota del sistema electoral y del sistema de partidos en la medida que una gran cantidad de personas abandonó los partidos políticos convencionales y se unió al movimiento popular y guerrillero en los meses siguientes. Un alto nivel de represión y violencia se produjo en el periodo comprendido entre la masacre del 28 de febrero y la toma de posesión de Romero. El jesuita y párroco de Aguilares, Rutilio Grande, fue emboscado y asesinado junto con un anciano y un joven catequista. Entre el 20 de febrero y comienzos de abril, cerca de 300 personas fueron arrestadas y 130 desaparecidas, en lo que pareció ser un plan de exterminio de figuras claves de la oposición, la mayoría asociadas a la UNO. El 1 de mayo fue ametrallada la marcha organizada por los trabajadores para conmemorar el Día del Trabajo. El 11 de mayo, otro sacerdote, Alfonso Navarro Oviedo, junto con un joven de 15 años, fue ametrallado en su parroquia. En San Salvador, la UGB, que era el nombre del Escuadrón de la Muerte utilizado por la Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador, ANSESAL, se responsabilizó por el asesinato. Los asesinatos de San Salvador fueron seguidos por la ocupación militar de la ciudad de Aguilares, en la cual 50 personas fueron asesinadas y 3 sacerdotes extranjeros fueron arrestados y deportados. El 20 de junio, cuando aún Romero no había tomado posesión, la Unión Guerrera Blanca ordenó a los 50 jesuitas que trabajaban en El Salvador a abandonar el país o ser ejecutados inmediata y sistemáticamente. La clase social alta no comulgaba con las ideas de los jesuitas. Tanto la Universidad José Simeón Cañas, UCA, como el Colegio Externado San José, administrados por jesuitas, habían jugado un papel prominente en la promoción de la teología de la liberación, la educación popular y la reforma agraria. El trabajo pastoral y organizativo que los jesuitas habían desarrollado en el área de Aguilares había fortalecido a la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, y posteriormente al Bloque Popular Revolucionario, BPR. La UCAM había sufrido daños en su infraestructura debido a bombas colocadas por fuerzas de seguridad en 1976, pero las amenazas a muerte representaban una escalada mayor. El aumento de la represión provocó respuestas por parte de la izquierda. Antes de las elecciones de febrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, habían secuestrado al presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo, Roberto Poma, y demandó la liberación de presos políticos y un rescate por 6 millones de colones, condiciones que el gobierno aceptó. En abril, las FPL secuestraron al ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Paul, y demandó la liberación de 37 activistas, 7 de ellos miembros de las FPL, que habían sido capturados por los militares. El gobierno negó que los tuviera capturados y rechazó las negociaciones con la organización guerrillera. La familia de el secuestrado, una de las más ricas del país, negoció con los secuestradores y ofreció a las FPL un rescate que, de acuerdo a un excombatiente de la guerrilla, podría haber financiado la guerra por 3 años más. Al final, las FPL rechazaron el rescate y volvieron a su demanda original de liberación de prisioneros, políticos. Cuando el gobierno rechazó la propuesta, la guerrilla ejecutó a el secuestrado. Tanto Poma como Borgonovo representaban el tipo de capitalistas modernos que habrían apoyado medidas reformistas. Sus secuestros contribuyeron a cerrar la posibilidad de que una fracción moderada, fuerte, pudiera emerger y consolidarse hegemónicamente dentro del sector privado. Muy bien, y nos vamos a quedar hasta aquí en la clase de este día, debido a que fue de manera narrada para estar detallando los sucesos que ocurrieron durante el gobierno de el general Carlos Humberto Romero, pero en la siguiente clase estaremos viendo la
segunda parte, donde hablaremos un poco sobre la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público que se creó durante su gestión y además estaremos detallando eh, aún más el contexto histórico en el cual se estuvo desarrollando él durante su gobierno y su gobierno en sí. Además de eso, pues culminaremos de ver el desarrollo de su gobierno. Muy bien, ahora sí, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.